De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con Rodolfo Sanz. Rodolfo Sanz tiene una cantidad de títulos. Es un constitucionalista, doctor en un doctorado, ¿no? En Derecho Constitucional. Derecho Constitucional, pero además fue ministro de Industrias Básicas y Minería, presidente de la CBG y presidente de SIDOR. O sea que nos puedes hablar mucho de lo que fue la zona esa del sur, ¿no? Lo que es de momento. Sí. Y gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por haberme invitado. ¿Qué piensas tú, Rodolfo, en este momento, la situación política del país? Yo creo que la situación política de alguna manera tiene que ver con la situación económica. Si en algún momento de la historia de este país la economía determina los movimientos de la política, es en este momento. Generalmente siempre es al revés. La política, que generalmente manda sobre la economía, indica las rutas, ¿no?, que debe seguir una nación para salir de una situación de crisis. La economía se complicó. Nosotros hemos sido víctimas de una guerra económica en estos últimos años que nadie puede negar. Hay quienes la niegan, pero la manipulación de la oferta de productos, la utilización fraudulenta de dólares para importar productos que a veces no llegaban al país. Rodolfo, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, país, gobierno, dentro de esa situación que estaba ocurriendo? Voy a eso. El tema de que un buen sector del empresariado nacional ha vivido de los dólares que el Estado le vende para importar insumos, pero jamás utilizan, no han utilizado, y algunos hoy no quieren utilizar las ganancias de sus empresas que están depositadas en dólares en los bancos del exterior para en un momento como este importar insumos, importar materias primas y aumentar la producción en sus industrias. Eso tiene que ver también con la garantía jurídica que tiene la gente, ¿no? No, no es un tema solamente de garantía. La garantía se le ha dado al Estado, Germán, cuando le ha vendido durante años dólares del Estado, porque el Estado es el dueño de los dólares que ingresan por exportación petrolera, para que ellos hayan mantenido en funcionamiento sus empresas. Sería lógico que frente a una caída de los ingresos del petróleo y una escasa disponibilidad de divisas, esos sectores, si realmente fuesen patriotas, utilizaran parte de sus ganancias, que repito, la tienen depositadas en dólares en el exterior, para auxiliarse en momentos en que el Estado no puede seguir vendiéndole los dólares que le vendía antes. Pero ha habido muchas fortunas esas fraudulentas también, ¿no? Bueno, seguramente las habrá. Empresas de maletín, dispendio, pues, a través de los dólares. Seguramente baratos, las habrá. La Fiscalía abrió una investigación por denuncia sobre presunta manipulación fraudulenta de divisas por parte de las llamadas empresas de maletín. Bueno, entiendo que hay una investigación en curso y se establecerán las responsabilidades en algún momento. Pero yo me refiero a los empresarios que viven quejándose de que el Estado no les vende dólares. Nicolás Maduro no tiene una máquina de producir dólares. El ingreso petrolero no fue que subió, no fue que aumentó. Bajó de 105 en promedio a 32 en promedio. Y no hay dólares como había antes para que el Estado lo distribuya en todas las empresas que deben importar insumos y aún más productos terminados. Lo lógico sería, y lo ha propuesto el vicepresidente Aristóbulo Isturi, con la frase romper el cochinito, que parte de la utilidad que ha generado todos esos dólares que el Estado le ha dado a las empresas privadas se utilice para importar alimentos en un momento difícil, que no es culpa del presidente Nicolás Maduro, sino que es resultado de una situación mundial en los precios del petróleo. ¿Tú no crees que se ha golpeado mucho el aparato productivo en Venezuela? Mira, yo te puedo decir más bien, Germán, que el caso de Guarena, yo conozco cerca de 7 empresas que fueron financiadas por el Banco Venezuela y el Banco Bicentenario, que están produciendo y están exportando. Te puedo hablar, por ejemplo, del grupo Improseca, que tiene la marca de avena Avelina, está exportando para los mercados centroamericanos y está en plena capacidad de producción. Es una empacadora. Te puedo hablar, por ejemplo, de las empresas de mármol, que han recibido créditos de Bandes y créditos de Bancoex, que están produciendo y exportando como a 15 países. Es decir, no es verdad la aconseja que el gobierno y la revolución bolivariana lo que ha hecho es golpear al sector privado. Aquí hay empresas
Unos que se mantuvieron gracias al auxilio financiero del Estado, otras que nacieron con la revolución. Ciertamente nosotros hicimos un proceso de expropiación de un conjunto de empresas, algunas no han podido aumentar su capacidad productiva, algunas han tenido problemas, digamos, de naturaleza gerencial que las ha llevado a bajar su producción. O sea, yo no estoy defendiendo que hayamos podido cometer errores en algunos procesos de funcionamiento de empresas que fueron expropiadas, pero la filosofía del Estado venezolano ha sido trabajar con el sector privado que ha estado dispuesto a invertir y a producir en este país. Te puse esos dos ejemplos, pero te puedo colocar decenas de ejemplos de empresas que han recibido auxilio del Estado, que han estado enmarcadas en los programas de financiamiento del Estado para empujar la producción. Y esta política que se ha venido desarrollando desde el Consejo de Economía Nacional Productiva ha creado, por ejemplo, un fondo de más de 100 millones de dólares para promover las exportaciones. Pero además ha financiado al sector agrícola. Es decir, sí. no es verdad que el Estado se ha encargado solamente de estatizar empresas y quebrarlas. Nosotros hemos sido un Estado que ha promovido la iniciativa privada y ha apoyado al sector productivo nacional. Rodolfo, tú eres bien conocedor de lo que es la zona sur del país. Fuiste ministro, presidente de la CBG, presidente de SIDOR, pero en este momento hay una discusión pues, a nivel nacional, se planteaba un debate con relación al arco minero. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? Fíjate, ciertamente, y traigo la pregunta porque en Aporrea han salido algunos artículos señalándome a mí como parte de los autores intelectuales de la llamada apertura minera. Yo creo, Germán, que la zona de Guayana ha sido muy bien devastada por la explotación artesanal irracional y por el control que mafias han tenido sobre sectores del sur del estado Bolívar ricos en minerales en oro, en diamante y otros minerales estratégicos. Yo te puedo decir, por ejemplo, el río Guaniamo prácticamente le cambiaron el curso hace muchos años. El sitio Sopano Parapapoy del río Sopano es una zona donde no entraba la Fuerza Armada, una zona tomada prácticamente por contrabandistas de oro. Y la explotación irracional utilizando desenfrenadamente mercurio, lo que ha hecho es contaminar esa zona. Algunos sectores sostienen que la explotación industrial, con la apertura que ha planteado el presidente, va a causar un ecocidio. Exactamente. No, yo le digo a Irma Barreto, que me señaló a mí de ser autor intelectual de ese proceso, lo cual a mí me llena de orgullo, no lo soy, pero si ella dice que es así, bueno, también será así, que esa zona ha sido intervenida irracionalmente, no ahora. Tiene más de 60 años, 70 años siendo explotada de manera indiscriminada. La contaminación ya existe, la destrucción ya está allí. La producción industrial más bien va a tratar de corregir la intervención catastrófica que se ha hecho de la zona. No es que la producción industrial va a afectar el ecosistema, no es que ya está afectado y más bien vamos a tratar de reparar lo que ya afectó, Rodolfo, la producción de garimperios en la zona. Vamos a seguir hablando de ese tema en el próximo segmento, pero vamos a escuchar unas preguntas que nos hacen desde la calle. Vamos a escucharle y nos responden luego. ¿Qué vamos a hacer con el problema gravísimo de la inflación y los sueldos que no alcanzan para ningún venezolano? ¿Qué opinas tú para que lo que está ocurriendo aquí en el grupo social, en toda la población venezolana, tanto hospitales, ancianos, niños que no tienen leche, qué opinas tú si no están cometiendo un genocidio? Yo incluso voy más lejos, a riesgo de que me califiquen de neoliberal. Prefiero el capitalismo de Estado, como decía Lenin, que no es otra cosa que el Estado puesto al servicio del pueblo, antes que la explotación irracional que hay en la zona de Guayana. Nosotros no vamos a producir la cantidad de oro que requiere este país para diversificar su economía, teniendo la segunda reserva de oro base del planeta. Mira, Germán, solamente en Las Cristinas, en Villa del Cuyuní y en Las Cristinas, hay certificado 200 millones de onzas Troy de oro, que a valor actual son más de 200.000 millones de dólares. ¿Y eso no acabaría con el bosque, Rodolfo? No es que ese bosque ya esté intervenido, al contrario. Todo el mercurio que está regado. Mira, Germán, cuando los trabajadores artesanales usan mercurio, ¿no?, para la explotación de oro, solamente aprovechan el 40% del oro.
el 60% queda esparcido con mercurio en todo el territorio. La llamada colas auríferas, solamente en colas auríferas hay, nosotros hicimos inventario cuando yo era ministro, más de 300 toneladas de oro. ¿Cómo tú explicas que en Curazao haya una refinería de oro y Curazao no explota oro? Es el oro que se llevan ilegalmente de Venezuela. La asociación con empresas que saben explotar oro industrialmente, donde el Estado va con 55% de acciones, 45% la industria que venga a asociarse con el Estado, poniendo capital para un desarrollo industrial del oro, va a permitir capturar todo el oro que se va hacia las refinerías del exterior de países que no producen oro, pero procesan y refinan oro de contrabando de este país. Rodolfo, teníamos las preguntas del público para que nos las responda. Me preguntan qué vamos a hacer con la inflación y con el salario. Bueno, la inflación tiene múltiples causas. Una de ellas es la baja producción nacional. El gobierno ha desarrollado una política del Consejo Económico para apoyar a los productores nacionales. Tiene que ver con el aumento sistemático de los precios frente a la escasez. Este es un tema que no lo vamos a controlar a corto plazo hasta que no aumentemos la producción y dispongamos de suficientes divisas para importar los alimentos en las cantidades que la gente pueda requerir para aumentar la oferta de productos y hacer que los precios tiendan a equilibrarse en el mercado. Nosotros hemos establecido una relación de inflación-salario que ha permitido que todos los años el presidente aumente el salario de los trabajadores. Si bien es cierto que... respuesta, Rodolfo, aumentar el sueldo de los trabajadores, y eso no dispara más bien la inflación. Pero tienes que aumentarlo. Tienes que aumentarlo porque si tú dejas que se rezaguen tanto los salarios respecto a la inflación, el deterioro del poder adquisitivo es mucho mayor. Hay que aproximar siempre el salario a la tasa de inflación y tratar de aumentar la producción interna e importar los alimentos que se requieren para que la oferta aumente significativamente y eso tienda a que el mercado equilibre los precios, tienda a bajar los precios por una mayor oferta en el mercado. El gobierno está lanzando un paquetazo a la calle. No, jamás. El gobierno tiene una filosofía, salir de la crisis económica respetando los derechos y las conquistas sociales que la revolución le ha dado al pueblo. Quien aplicó un paquete fue Europa, España, por ejemplo, Grecia. No así, por cierto, Estados Unidos, Obama. Obama prefirió desarrollar una política keynesiana de usar fondos públicos para activar la economía después de la crisis financiera del 2008 y 2009. Y se ha recuperado Estados Unidos más rápidamente que Europa, que aplicó un programa de shock, España, que aumentó el desempleo, que redujo las pensiones a los jubilados, e igualmente Grecia, que aceptó un paquete que lo colocó prácticamente de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. Nosotros no vamos a aplicar paquetes económicos al estilo neoliberal. Iremos saliendo de la crisis de manera progresiva, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro y como correctamente ha venido argumentando el vicepresidente Aristóbulo Isturi. Otra cosa, Rodolfo, no podemos dejar pasar la oportunidad. Tú fuiste constituyente. Sí. Aprobaron el revocatorio en esa situación. ¿Qué pasa ahorita con el revocatorio que está planteando la oposición? Y por parte del gobierno, pues hay una cantidad de mecanismos que dicen que no dan los tiempos para ese revocatorio. ¿Cuál es tu criterio con eso? Uno no es el gobierno, es el poder electoral, es autónomo e independiente. Ciertamente la oposición está haciendo uso de una norma constitucional. Yo trabajé en la Comisión de Régimen Político, me tocó desarrollar el artículo con Luis Gamargo y otro, Claudio Fermín, Alberto Franceschi y otros constituyentes, las normas de referéndum, de todos los referendos que hay en la Constitución. Están haciendo uso de una norma constitucional. Ahora, el poder electoral regula, ¿no?, la eficacia política de esa norma y establece entonces un procedimiento que ellos deben cumplir para que se valide todo el proceso y finalmente pueda ser convocado el referéndum revocatorio. Ellos deben aprovechar, ellos deben limitarse a cumplir el procedimiento. Ahora, el presidente Maduro ha dicho, si el Consejo Nacional Electoral dice que dan los tiempos, bueno, seguirá el referéndum. Si no dan los tiempos porque ellos comenzaron tarde, el tema es que la oposición se entrampó, Germán. Ellos, los primeros 4 meses del año, por sus contradicciones internas, pues no, porque a cada quien le convenía una fórmula. Henry Ramos le convenía la renuncia para ser presidente, no encargado de la República, porque sueña con eso. No pudo hacer en el periodo de la Cuarta República, él quiere ser presidente a juro, pues no, en la Quinta República. A Capriles le convenía el revocatorio para, además de golpear a Acción Democrática,
desarrollar la agenda violenta que es en la que efectivamente Voluntad Popular y Primero Justicia creen. Perdieron 4 meses y de acuerdo a los procedimientos del Consejo Nacional Electoral da la impresión, da la sensación de que los tiempos no le van a dar. O sea que si no le dan los tiempos y no es posible hacerlo este año, bueno, tal vez lo hacen el próximo año. Entonces ellos dicen, no, porque entonces si sacamos a Maduro, se queda Aristóbulo, se queda Diosdado Cabello, o cualquier otro chavista allí, entonces no tendría sentido. Bueno, no lo hagan, pues, pero no porque ellos quieran sacar a Nicolás y que la revolución no coloque a alguien allí, van a apresurar los tiempos y van a presionar o a forzar los tiempos que estableció el Consejo Nacional Electoral. Como el tiempo del programa que se acabó, ¿no? Pero una reflexión antes al país. Mire, yo creo que nosotros debemos hacer todo el esfuerzo, hermano, para preservar la paz. Nosotros no podemos pensar aquí ni en guerra civil, ni en confrontación que desgarre la nación. El presidente Maduro creó una comisión de la verdad. Ha planteado que la iglesia se involucre. Es posible que el Papa venga este año a Venezuela.